Muchas gracias, señor presidente. El Centro Democrático ha venido trabajando muy concienzudamente en el proyecto de este nuevo código y nosotros como partido queremos anunciar que vamos a apoyar este proyecto porque encontramos que reúne las herramientas necesarias para que uno de los flagelos que más perturba a los ciudadanos en Colombia, que es la delincuencia común, pueda ser atendida. La mayoría de los artículos que han sido criticados por la opinión pública, de hecho hacen parte del código anterior y no significan en ningún caso un abuso de las fuerzas de la policía, sino por el contrario, darle las herramientas para que pueda cumplir esa misión de apoyar y de cuidar a los ciudadanos colombianos. El Centro Democrático ha venido presentando una serie de propuestas, muchas de ellas ya recogidas en esta ponencia y queremos decir que encontramos que el proyecto está tratando de dotar de herramientas. Yo sí quisiera gastar unos minutos diciéndole a los ciudadanos colombianos de qué se trata, porque ha habido muchas críticas y mucha desinformación en la mayoría de medios a propósito de estas nuevas funciones o de estas facultades que tendría la policía a la hora de enfrentar los crímenes y no los crímenes, sino estas pequeñas contravenciones o situaciones que son lo que genera el malestar de los ciudadanos. Hablábamos, por ejemplo, de uno de los artículos que es que la policía puede entrar sin orden judicial a la casa de un ciudadano colombiano, pero lo que se incluyó es que sea por motivos de urgencia, es decir, si usted está oyendo que hay unos gritos y hay un, por ejemplo, episodio de violencia intrafamiliar, no podemos esperar a que se ejecute, por ejemplo, esas violencias intrafamiliares que terminan en el asesinato de una persona o de unos niños para que la policía pueda actuar. De lo que se trata es de que por motivos de urgencia manifiesta la policía pueda actuar en esos escenarios. Al mismo tiempo, referirnos al tema que ha insistido el Centro Democrático. Hemos querido, señor presidente, diferenciar aquellas conductas que ponen en peligro la sociedad o las personas y aquellas que ponen en peligro la propia vida. Este ha sido un tema que la policía nos ha dado la razón y que el señor ponente, el doctor Barón, el senador Barón, nos acompañó, porque se prohibían todos ese tipo de conductas, y yo les decía, ¿qué pasa con los deportes de alto riesgo? ¿Qué pasa con las conductas donde el ciudadano, en pleno ejercicio de sus facultades, quiere realizar conductas que lo ponen en riesgo? En lo que hemos quedado es en excluir esas conductas, pero también están los casos, señor presidente, donde un ciudadano, por ejemplo, en alterado estado de alicoramiento, termina poniéndose en peligro sin tener voluntad, senador Prieto, de decidir sobre qué va a hacer. Entonces la policía también va a actuar en esos casos, y lo que hemos dicho es, la policía se puede llevar esa persona en ningún caso a un establecimiento carcelario, sino que se harán esos centros, digamos, de mantenimiento, dándole por supuesto prioridad a localizar un amigo o un pariente que se pueda hacer cargo, porque no vamos a tratar esas conductas como crímenes, ni más faltaba, ni como faltas. Creo que también es muy importante resaltar el gran avance que supone este código en materia de la minería ilegal y de la policía actuando en las falencias ambientales, porque este es uno de los temas, presidente, que usted conoce. En el departamento del Cauca la minería ilegal está arrasando los ríos y las fuentes hídricas, además de poniendo en peligro la vida de muchos ciudadanos, no solamente porque se financian FARC, ELN y BACRIMS, sino porque el mercurio en las fuentes de agua está generando ya varias consecuencias a nivel genético, y veíamos la muerte triste de algunos niños en meses pasados a propósito del consumo de agua contaminada con mercurio y otros materiales. Las herramientas que se le están otorgando a la policía permiten que la policía hoy vaya a actuar mucho más eficientemente en los temas de minería ilegal. Nosotros, sin embargo, queremos insistir en que el tema de minería ilegal, como es un tema de seguridad pública, debería también tener
presencia del Ejército Nacional en una cosa combinada general como se hizo con los cultivos ilícitos, porque no es aceptable que a unos policías que están, por poner un ejemplo, en Timbiquí, Cauca, rodeados de bandas criminales, rodeados de FARC y de ELN, les digan que ellos tienen que responder con el alcalde por la lucha contra la minería ilegal. Esto requiere una atención prioritaria y creo que en este código se siembran unos pilares importantes para el gran flagelo que es hoy la minería ilegal, pero necesita también que este Congreso apoye una iniciativa que dejara el senador Juan Lozano ya hace mucho tiempo, a propósito de que la minería ilegal tiene que ser tratada como un tema de seguridad de Estado y que tiene que tener coparticipación del Ejército y, digamos, recursos disponibles. También queremos decir que encontramos muy favorable toda la reglamentación a propósito de las violaciones al régimen urbanístico, porque se ha vuelto un desastre, presidente, que los urbanizadores ilegales o los urbanizadores legales, que violando lo que existe hoy en normatividad, simplemente construyen sobre los ríos o destruyen el patrimonio arquitectónico, cultural, antropológico de las ciudades y de los municipios. Nosotros hemos querido incluir para esos agravantes que haya un concepto a propósito de esos temas de las autoridades competentes para evitar que vaya a haber, digamos, desfases en la manera como se aplican esos agravantes. El señor presidente, lo hemos hablado con usted a propósito del hecho de que cuando haya reincidencias, esto no simplemente sea una acumulación de multas, porque eso sería inaceptable, como sucedió hace algún tiempo con el tema de las multas en materia de tránsito, donde la gente acumulaba y acumulaba y acumulaba multas y no pasaba nada. Nosotros queremos que este código tenga una plena eficacia, no solamente con las restricciones que se pensaron con el senador Barón para no poder sacar el pasaporte ni renovar el pase, los salvoconductos de armas y otra cantidad de cosas, sino que podamos avanzar en que cuando hay reincidencia o cuando no se pagan las multas puede haber arrestos. La Constitución en su artículo 28 prohíbe que las autoridades que no son judiciales limiten la libertad de los ciudadanos, pero lo que podemos es buscar mecanismos donde autoridades judiciales terminen por sancionar tanto la reincidencia de los eventos como el no cumplir con el pago de las multas. Creemos también que es muy importante la regulación del derecho a la protesta. Diferimos del senador Alexander López, discusión que hemos tenido en la comisión primera, sobre que aquí se le estaban, digamos, coartando los derechos a la protesta de los ciudadanos. Todo lo contrario, la nueva redacción permite la protesta, pero protesta ordenada, porque tampoco es aceptable que volvamos a vivir hechos como los sucedidos en Popayán, donde la gente se murió porque no había insumos médicos, donde hubo escasez de alimentos, señor presidente, como usted recuerda, por los bloqueos que se hicieron sobre las vías. Si bien el derecho a la protesta es un derecho fundamental, lo es también el derecho a la movilidad, a la salud, a la alimentación de los ciudadanos en los diferentes asentamientos urbanos del país. Nosotros queremos también señalar que encontramos apropiado toda la graduación que se ha hecho de las multas. Hay quienes consideran que sería mejor optar por los arrestos como había mucho antes de la Constitución del 91. Sin embargo, esa iniciativa que podríamos discutir hoy en día no es viable porque el artículo 28 de la Constitución la restringe. Yo he visto que hay muchos senadores hablando del tema de que los arrestos deberían permitirse nuevamente como un mecanismo regulador del desorden social y del caos. Pero ese, como decía, es un debate que nos tendríamos que posponer porque dependería de una reforma constitucional. Quería decirles lo siguiente: estuve viendo una encuesta que hizo la Universidad de los Andes a propósito de la propensión de los ciudadanos colombianos a aplicar justicia por su propia mano. Señor presidente, las cifras son alarmantes.
casi más del 50% de los hombres y casi el 50% de las mujeres consideran que si se coge un ladrón hay que castigarlo directamente. Y cuando se les pregunta un poco a los ciudadanos por qué están optando por métodos de violencia por propia mano, lo que uno encuentra es que los ciudadanos sienten que las autoridades no están cumpliendo. Porque claro, con una justicia que está tan supremamente congestionada con grandes temas, los delitos pequeños como las contravenciones y como los, digamos, violaciones al orden social se han vuelto secundarios, el sentimiento de impunidad, de ineficiencia de la justicia y de la policía han ido creciendo en la percepción ciudadana. Este proyecto de Código de Policía lo que busca es darle a la policía unas herramientas para poder confrontar esas violaciones de la ley de todos los niveles, que de manera oportuna, eficaz y con respeto a los derechos. Se han creado también todo tipo de herramientas que hemos incluido y que incluiremos algunas más a propósito de los límites que debe tener la policía y la manera como la policía puede administrar estas sanciones. Porque este es un tema que es fundamental y que los colombianos, senador Soto, olvidamos muchas veces. Y es que una cosa es las funciones de implementación de la ley que puede tener el ejército o un funcionario público con la discrecionalidad que compete a la policía. La policía, cuando se acerca a las comunidades, tiene que tener posibilidad también de no aplicar la sanción más fuerte, sino también llevar mecanismos de persuasión que construyan confianza entre la institución policial y los ciudadanos. Y en esto, que es un tema fundamental para la institución policial, que no vaya a resultar siendo que porque un ciudadano no le pone la multa a unos manifestantes que cerraron la vía teniendo razón en protestar frente a atropellos, termine sancionado el policía por no sancionar a los manifestantes. Tenemos que buscar equilibrios que se han estado buscando y decirles que este ha sido un trabajo dedicado de quienes somos ponentes para tratar de buscar esos equilibrios que le permitan herramientas a la policía, pero que al mismo tiempo garanticen los derechos de los ciudadanos y le permitan a los ciudadanos poder actuar dentro de un marco legal con garantías y sin abuso de parte del personal de la policía. Gracias, señor presidente.